Aokigahara, más allá de la oscuridad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma Mitológico. Yo soy César y hoy nos sumergimos en la penumbra de Aokigahara, un bosque japonés conocido por su misterio y oscuridad. Prepárate para un viaje más allá de lo que los ojos pueden ver. Adentrarse en las entrañas de Aokigahara es entrar en un océano verde de árboles, profundo y oscuro, al que algunos llaman Hukai, mar de árboles. ¿Te adentrarías a explorar este bosque? Cuéntanoslo en los comentarios. Aokigahara, también conocido como el mar de árboles, es un lugar donde la oscuridad se entrelaza con la naturaleza. Se dice que ha sido testigo de numerosos suicidios, convirtiéndolo en uno de los lugares más sombríos del mundo. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Eso dice, en japonés, uno de los carteles situado en la entrada de Aokigahara, un bosque situado en la prefectura de Yamanashi, a un centenar de kilómetros de Tokio, y que ocupa alrededor de 35 kilómetros cuadrados de un parque natural a los pies del monte Fuji. Este lugar es tristemente famoso por ser un enclave donde muchos japoneses acuden a acabar con su vida. Esta extensión arbolada es tranquila, los aparatos electrónicos no funcionan aquí y los árboles bloquean el viento, lo que lo convierte en un lugar muy tranquilo e inquietantemente oscuro. La vida silvestre es casi inexistente y la zona está salpicada de cuevas. Este bosque es un mar de árboles, muy profundo y en el que es fácil perderse, por lo que los excursionistas que se adentran en el bosque suelen atar cintas de colores a los árboles para facilitar el regreso de las personas suicidas que se adentran en el bosque. Y Aokigahara es uno de ellos. Japón tiene la tasa de suicidio más alta. Algunos creen que los orígenes de este siniestro lugar de suicidio se remontan al siglo XIX, cuando las familias pobres dejaban a sus parientes ancianos o enfermos en el bosque para que murieran mediante una forma de eutanasia conocida en japonés. Ubasut. La literatura también hace famoso a este lugar. Por ejemplo, el manual completo del suicidio escrito por Wotari Tsurumi en 1993, que actualmente está prohibido en el país, Inami no Tou, de Seicho Matsumoto, de los años 60, en la que una pareja de enamorados decide cometer un crimen en el bosque. Suicidio, hicieron de Aokigahara una de las mejores escenas de muerte japonesa. Hay un grupo de voluntarios en el bosque que siguen los senderos en busca de los cuerpos de personas que decidieron acabar con sus vidas, aunque muchas personas son consideradas desaparecidas y se necesitan días, meses o incluso años para encontrarlas. No es raro que los familiares del difunto coloquen flores y pequeños altares debajo de los árboles donde se encontró el cuerpo. Los lugareños creen que el bosque está poblado por Irei, espíritus errantes de los que no pudieron encontrar la paz. Las leyendas envuelven sus árboles, susurros inaudibles se entrelazan con el viento, creando una atmósfera que desafía la lógica y despierta la imaginación. Pero, ¿qué lleva a las personas a buscar la oscuridad de Aokigahara? ¿Es la soledad del bosque la que atrae a aquellos que buscan respuestas en lo desconocido? Acompáñanos mientras exploramos los misterios que se ocultan entre las sombras de estos árboles centenarios. Mientras nos aventuramos más profundo en el bosque de Aokigahara, descubrimos una historia que ha perdurado a lo largo del tiempo, una leyenda que agita las almas que yacen entre los árboles. Se cuenta la historia de Aiko, una joven atormentada por sus propios demonios internos, que decidió adentrarse en el oscuro corazón de este bosque en busca de respuestas. Su desesperación la guió a un rincón olvidado, donde la penumbra parecía envolver cada rama y cada hoja. Mientras caminaba entre los árboles sombríos, Aiko sintió la presencia de algo más allá de lo tangible. Voces susurrantes flotaban en el aire, mezclándose con el crujir de las ramas bajo sus pies. Pero, en lugar de encontrar consuelo, cada paso la sumergía más en la espiral de la oscuridad. Se dice que las sombras del bosque tejieron sus penas en una danza etérea, llevándola a un lugar donde la realidad se desdibujaba. Aiko dejó su última nota bajo un antiguo árbol, sus palabras llenas de dolor y desesperación. Su historia se desvaneció en el silencio del bosque, pero muchos afirman que aún pueden sentir su presencia, como si su espíritu continuara vagando entre los árboles, buscando respuestas que se le negaron en vida.
A medida que exploramos más profundamente los misterios de Aokigahara, nos encontramos con testimonios de aquellos que han desafiado la oscuridad del bosque. Algunos cuentan historias de experiencias paranormales, luces titilantes entre los árboles y susurros ininteligibles que rompen el silencio de la noche. ¿Son estas meras leyendas o hay algo más en juego en este lugar sagrado y lúgubre? En 2018, el bosque de Aokigahara volvió a ser el centro de atención. Mientras visitaba el sitio, el famoso youtuber Paul Logan subió un video a su canal en el que aparecía una imagen del cuerpo de un hombre colgado de una cuerda como referencia a la película de fantasmas Logan. Parodia de Logan He. ¿Cuándo se volvió tan real? Contuvo una risa. El rechazo en las redes sociales no se hizo esperar. Logan fue acusado de promover clics y sacar provecho de la naturaleza morbosa de las imágenes. El youtuber se disculpó en su cuenta de Twitter y dijo que reprodujo el video para crear conciencia sobre el suicidio y la depresión, no para que la gente le diera me gusta a su cuenta. Pero su explicación no fue convincente y, tras su anuncio, sus críticos continuaron exigiendo que YouTube eliminara su canal, que cuenta con más de 15 millones de suscriptores. Pero no todo en Aokigahara es desolación. El bosque alberga una rica biodiversidad, con árboles milenarios que cuentan historias olvidadas y una belleza natural que contrasta con su reputación siniestra. Sin embargo, la dualidad de Aokigahara persiste, atrayendo tanto a aventureros en busca de lo desconocido como a aquellos que buscan un escape de la realidad. Y así concluye nuestro viaje a Aokigahara, un lugar que va más allá de la oscuridad. ¿Qué otros misterios crees que se ocultan en este enigmático bosque? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones de lo desconocido. Hasta la próxima, viajeros de lo misterioso, te invito a explorar más mitos y leyendas suscribiéndote a nuestro canal. Soy César, y esto ha sido Enigma Mitológico. Hasta la próxima, cuando nos adentremos en las maravillas y misterios del vasto mundo mitológico.